¿Qué tal? Hoy día quería hablar un poco de los diferentes tipos de guitarra que existen, que utilizamos y cuáles son las principales diferencias entre los instrumentos, ¿no? Voy a hacer varios videos hablando un poco de cada tipo de instrumento, pero la principal separación que voy a hacer, comenzando el día de hoy, es entre instrumentos que son completamente acústicos e instrumentos que son eléctricos. Un instrumento acústico es un instrumento que no necesita de amplificación más allá de la propia que está generada por el mismo instrumento, ¿no? La guitarra acústica, como ven, no necesita de nada más para producir sonido. Ahora, con el pasar del tiempo, la mayoría de las guitarras acústicas que se utilizan terminan siendo guitarras electroacústicas, porque si yo voy a tocar en un escenario frente de 300 personas y todo esto, no me voy a escuchar ni yo, ¿no? Por lo general, este tipo de guitarras electroacústicas tienen una especie de sistema de amplificación, algunos controles, tienen un input para conectar un cable y pueden ser amplificadas por un amplificador si la situación es un evento pequeño, o pueden ser amplificadas vía un sistema más grande, ¿no? Como un PA, un sistema, ¿no? Una consola con varios parlantes. Ahora, si bien estos instrumentos son electroacústicos y también utilizan también de la electricidad para generar sonido, todas las guitarras electroacústicas tienen como objetivo simplemente amplificar el sonido acústico natural. Ahora, estos son instrumentos que son utilizados en vivo, en sitios muy grandes, pero en conciertos de repente más íntimos y de todas maneras en grabaciones se utiliza simplemente la parte acústica, ¿no? Se micra la guitarra para capturar el sonido completamente acústico, como utilizarías un micrófono para capturar un saxofón o para capturar la voz humana. Se utiliza un par de micrófonos para capturar el sonido acústico de la guitarra, para capturar esto, ¿no? Que en este caso lo está capturando el micrófono de la cámara. En fin, quiero hablar un poco de los instrumentos acústicos, y dentro de los instrumentos acústicos tenemos, creo, dos instrumentos generales en el caso de la guitarra: las guitarras con cuerdas de metal y las guitarras con cuerdas de nylon. Si bien la única diferencia, entre comillas, son las cuerdas, hay muchas diferencias en cuanto al tamaño de la guitarra, el sonido, los estilos musicales y cómo se utiliza el instrumento, ¿no? Estoy con una guitarra de cuerdas de metal, la cual normalmente se conoce como, en español mucha gente le dice guitarra con cuerdas de metal, simplemente es la manera más fácil de diferenciarla, aunque a la guitarra acústica, como la que ven acá, muchas personas le dicen guitarra criolla, guitarra española, guitarra flamenca, pero por lo general siempre es bueno distinguir por el tipo de cuerdas. Cuando voy a hacer algún trabajo, voy a hacer una grabación, tocar con alguien, necesito que toques guitarra acústica, les digo, de nylon o de metal. Porque muy diferente es ir a tocar para un cantautor que lo que necesita es algo como... que ir a tocar un estilo de música tradicional latinoamericano, boleros, bossa nova, donde se necesita el sonido de la guitarra de nylon, del cual hablaré en un momento. Esta guitarra acústica de metal tiene una presencia muy grande en el folk americano, en la música celta, también del norte de Europa, y funciona muy bien en estilos como estilos como el folk, como el bluegrass. Tiene un peso bastante fuerte, lo cual hizo que su adaptación
de estos estilos, del folk, del bluegrass, hacia el rock, sea muy natural, ¿no? Es más, muchas de las principales introducciones de ese tipo de sonido en el rock es cuando algunas bandas de rock tocan una versión acústica, una versión, o una canción como una balada o algo inspirado en estos estilos, ¿no? Música folk, música celta. Y la típica manera de tocar esta guitarra tiene dos maneras muy comunes de tocar, que es el rasgueado, que es un rasgueado muy percusivo, con mucho brillo, que termina siendo casi como un instrumento rítmico, ¿no? A pesar de que la guitarra puede proveer armonía e improvisar, el rol de este instrumento es mucho más rítmico, ¿no? El brillo es mayor, es un sonido claramente muy percusivo, ¿no? Es un sonido muy... que tiene una direccionalidad, no que en la otra guitarra no se pueda hacer, pero principalmente esto termina siendo casi como una especie de percusión con sonidos armónicos, ¿no? La otra función es la de tocar líneas. Ahí estuve combinando líneas con arpegios, que también es algo muy común, ¿no? En fin, básicamente folk, música celta. Después, obviamente, esto ha calado en el country, en el pop, en el rock, en las baladas. Es más, tanto así que las baladas en español, ¿no? Siendo una cosa que es casi que uno se imaginaría que por el lado español tendría influencia de la guitarra flamenca, o por el lado de Latinoamérica tendría influencia del bolero, del bossa nova. Casi siempre se escuchan este tipo de guitarras, ¿no? Y el rol es ese, ¿no? Un rol rítmico, percusivo, de acompañamiento, por ahí un solo, por ahí algún tipo de adornos, ¿no? Cuando dos guitarras juegan en tándem, de repente uno está arpegiando, la otra guitarra puede estar... ¿no? Una guitarra con el rasgueo, otra guitarra con arpegios, con figuras más altas. Es muy común que los guitarristas de rock pasen de esta guitarra a una guitarra eléctrica con facilidad. Las dos tienen el concepto muy similar, muchos géneros que comparten estas dos guitarras, y las dos suenan bastante bien, y es muy común tocar las dos utilizando una uña o una púa, ¿no? Entonces es muy fácil pasarlos de una a la otra. Dentro del mundo acústico, la otra guitarra de la que quiero hablar es la guitarra criolla, la guitarra flamenca, la guitarra de nylon, que es muy parecida a la guitarra de cuerdas de metal, pero la gran diferencia es las cuerdas de nylon, ¿no? Hay alguna diferencia en el puente también. Esta normalmente tiene las cuerdas amarradas en lugar de usar esos pequeños
no sé cómo se llaman, pero esas cositas que se le pone a la guitarra, que son estas de acá. La guitarra, ven, eso es como la cabeza de un palito que se mete y engancha la cuerda. Pero estas de acá tienen un nudo, pero más allá de eso, la gran diferencia es que estas tienen cuerdas de nylon y la otra cuerdas de metal. En lo demás son muy similares, y este instrumento obviamente viene más del mundo de la guitarra clásica, que a su vez está muy influenciado por el mundo del flamenco o por la antigua trova que se tocaba por Europa. Este instrumento, hay iteraciones de la guitarra barroca que tiene 5 cuerdas en lugar de 6. Y no voy a hablar mucho de la música clásica porque creo que mi enfoque es más en la música popular, pero la innovación, o más que la innovación, es para lo que se presta ese instrumento, es mucho para los arpegios. Al tener, primero que nada, la gran diferencia, aparte de las cuerdas, obviamente es un sonido mucho más oscuro. Pero típicamente se toca con dedos, ¿no? Con uñas, pero naturales, ¿no? Normalmente con las uñas del pulgar, dedo índice, medio y anular. Y al tocar con dedos tenemos la ventaja de poder tocar acordes y arpegiar con mucha diferencia, ¿no? O sea, muchas veces estoy tocando 3 acordes muy sencillos, pero la mano derecha le da tanta versatilidad que hace que suene mucho más increíble, ¿no? Esta guitarra es una guitarra también electroacústica. La que está ahí atrás es una guitarra completamente acústica que tiene un sonido más bonito incluso, pero ese es un instrumento muy viejo que ya lo he tenido que dar de alta. Esta guitarra también tiene un sistema de amplificación, también tiene donde conectarse. Y en realidad este sonido, esta guitarra también está hecha más delgada, justamente para evitar el feedback, ¿no? El feedback es cuando el sonido producido por un instrumento es vuelto a captar por el instrumento y se genera como esta especie de ciclo sónico que genera un ruido espantoso que todo el mundo probablemente ha escuchado cuando están en una prueba de sonido, que suena como un pitido súper alto. Y el problema es cuando un instrumento es muy resonante y es acústico, hay una tendencia grande al feedback. Por ende, esta guitarra es un poco más delgada, y por eso no tiene un sonido tan grande y tan robusto como el que tiene una guitarra clásica o una guitarra flamenca tradicional, ¿no? Estilos de música en los que esta guitarra triunfa, por así decirlo, es pues todo lo que es música flamenca, ¿no? Obviamente eso es otro mundo al cual ni siquiera voy a entrar porque no me compete, pero toda la música latinoamericana tiene una gran influencia de la música española y de esta música flamenca. Y es un instrumento muy prevalente en la música latinoamericana. En el vals criollo se toca la guitarra de nylon. En la música brasilera se toca la guitarra de nylon. En los tangos antiguos se toca la guitarra de nylon. Me parece que en la chacarera también se toca la guitarra de nylon. La música de Chile también, alguna música tradicional también me parece que lleva guitarra de nylon. Es un instrumento muy común del continente, ¿no? La música andina también, obviamente. ¿Por qué? Porque este instrumento suena por sí mismo. Lo metes en, ¿no?, una bolsita, te lo pones en la espalda y te vas de sitio en sitio y es muy portátil. Pero no solo eso, sino que también, nuevamente, la influencia geográfica es muy importante, ¿no? El rock, la música norteamericana tiene más influencia británica, por ende este sonido. La música latinoamericana tiene obviamente la influencia española, ¿no? La música mexicana, los boleros,
La música cubana tiene algún tipo de música cubana, tiene mucho más presencia del tres cubano, pero hay mucha trova, hay mucho bolero cubano también que también tiene la guitarra de nylon. Por ende, esta guitarra cubre mucha música de todo lo que es Latinoamérica. Puede ser tocada también con púa, no hay que ser también puristas, con la uña también. Es bonito, yo prefiero muchas veces tocar con los dedos. Ese es mi estilo personal, ¿no? mi preferencia, pero claramente para ciertas cosas sí se necesitan dedos, ¿no? Pero se puede tocar también con la púa. Maneras de tocar esta guitarra, acordes obviamente con el rasgueo. Punteos con los dedos. Hay muchas técnicas, ¿no? También el pulgar. Dedos y pulgar. Arpegios, obviamente. Bordones. En fin, hay muchos efectos, muchas cosas técnicas que se pueden hacer con este instrumento. Nuevamente, toda la música latinoamericana, toda la música brasilera. Algunas cosas dentro del mundo de la música americana puede que calce, sobre todo lo que tiene influencia latinoamericana, ¿no? Bossa nova mezclado con jazz o boleros. Mucha música de cine también, ¿no? Cuando están haciendo algún tipo de film scoring con esa onda en mente, ¿no? En fin, alguna otra cosa que se me ocurre, en realidad no sé. Creo que es muy obvia la diferencia. Practiquen si pueden escuchar música y tratar de reconocer primero de una guitarra eléctrica con una acústica. Y una vez que saben que es una guitarra acústica, diferenciar si es que es una guitarra de nylon o si es que es una guitarra, perdón, de nylon o si es que es una guitarra de cuerdas de metal. Una última cosa sobre las guitarras de cuerda de metal es que hay muchos instrumentos también latinoamericanos que tienen cuerdas de metal. El tres cubano, por ejemplo, ¿no? El 4 me parece que también tiene cuerdas de metal. Hay el 4 venezolano, hay el puertorriqueño. Me parece que ambos tienen cuerdas de metal por el sonido, ¿no? Siempre el sonido del metal es un poquito más como agudo, como no sé, es un sonido al que uno reconoce después de conocer, después de escuchar bastante, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos acústicos dentro del mundo de la guitarra acústica, la guitarra acústica de metal, la guitarra de nylon. No voy a hablar de mandolinas, de banjos, de esas cosas, estamos hablando solamente de guitarras. Y nada, espero que esto sea informativo. Para terminar, ¿qué modelo de guitarra es este?
Esta es una guitarra marca Ibanez, la compré usada en un pawn shop. Alguien no pudo pagar algo y la dejó. Es un modelo Artwork, es un modelo barato, ¿no? Es una guitarra hecha en Corea. Suena bastante bien porque es vieja, porque eso es algo de los instrumentos acústicos, que el tiempo los seca bastante, ¿no? Le saca mucho el agua, por eso se ve un poquito más... no sé, la madera como que agarra un color especial, tanto visualmente como sónicamente, ¿no? Y esta es una guitarra nueva, es una marca que se llama Ortega, que hacen este tipo de guitarras electroacústicas. Yo en realidad lo que buscaba era una guitarra que suene bastante decentemente bien en vivo, que sea cómoda de tocar y que no tenga mucho feedback, ¿no? Si yo fuese a grabar algo, no llevaría esta guitarra. No es tanto de mi preferencia acústicamente, pero como la utilizo 95% del tiempo en vivo, el objetivo era ese, ¿no? Que sea cómodo de tocar, que no haga feedback, que tenga, y que tenga el sonido del nylon y que pueda cumplir eso, ¿no? Entonces nada, espero que esto haya sido útil. Déjenme en sus comentarios si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Compártanlo, suscríbanse, denle una manito arriba como dicen. Y nada, muchas gracias y ya nos vemos pronto.